Hemos visto la semana pasada, estuvimos hablando que Dios es dueño de toda la creación. Eso dice la Biblia. La Biblia dice que Dios es dueño de toda la creación. Hemos visto que Él es el propietario. Algo que estuvimos hablando es que la propiedad tiene que ver es sobre el derecho que tiene una persona y el privilegio que tiene una persona sobre cualquier cosa. Propiedad es, tengo derechos y privilegios sobre esto porque es mi propiedad. Ese es el punto de partida de la propiedad. Derecho y privilegio. ¿Qué significa derecho? La facultad para hacer libremente lo que tú desees en aquello que tú tienes. Y privilegio, yo tengo la ventaja, nadie más lo puede hacer, soy yo. Y cuando tú empiezas a revisar las escrituras te das cuenta que Dios es el dueño, Él es el propietario y Él tiene los privilegios. No existe ningún hombre en esta tierra que tenga derechos y privilegios inalienables o inherentes a Él como dueño propietario de la tierra. No existe, aunque hayas comprado tu terreno en Tangamandapio, ¿verdad? En Tangamandapio, donde tú quieras, en Cusco, en Chiclayo. Yo tengo mi tierra, soy propietario. Bueno, las leyes de un país pueden facultarte y decirte que tú eres el dueño. En realidad somos inquilinos de una tierra que Dios ha creado. Hemos visto muchos pasajes de esto. No sé si tienen ahí en la pantalla. En Salmo 24:1 dice: del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay, el mundo y los que en él habitan. Ok, no lo tenemos. Salmo 24:1 dice: el Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Hemos visto que el derecho de la propiedad. ¿Por qué Dios se adjudica el derecho de la propiedad? Claro, yo podría decir, yo soy propietario, tengo papeles y documentos. Dios, de acuerdo a la Biblia, Dios se adjudica el derecho de propiedad porque Él es el creador. Esa es la gran diferencia. Yo puedo haber adquirido un producto por herencia, por compra, pero yo no lo he creado. Yo estoy haciendo uso de algo que alguien más ha creado. Pero Dios es el dueño, es el propietario, y el argumento es que Él es el creador. Como creador es dueño, tiene su marca, tiene su diseño. Tú y yo no somos dueños ni propietarios de nada en esta tierra. Esto estuvimos hablando y vimos de los privilegios. Dios es el único que tiene privilegios que no tiene ningún ser humano. Hemos visto 3. Dios puede juzgar y sentenciar al hombre. Esto no lo hace ningún ser humano. Sí, el juez puede juzgar. Probablemente en la tierra tenemos leyes y tenemos una jurisdicción en donde se puede establecer ciertos parámetros de castigo por acciones punibles, pero cuando la Biblia habla, por ejemplo, en 2 Timoteo 4:1 dice: cuando Jesucristo regrese como Rey, juzgará a los vivos y a los muertos. En la vida que tenemos, nadie juzga a los muertos. Cuando alguien está muerto, simplemente prescribe cualquier sentencia. Ha muerto. Pero la Biblia dice que Jesús, cuando regrese, juzgará a los vivos y a los muertos. Eso le faculta y nos faculta para decir que Él es el único que puede juzgar y sentenciar al hombre. La máxima autoridad, la máxima ley en esta creación proviene de Dios. No hay ningún hombre que pueda exceder o pueda ir más allá del poder y de las leyes de Dios. Hemos visto que Él puede salvar y Él puede dar vida. Estas son facultades y privilegios que no tiene ningún ser humano. No existe ningún ser humano que pueda dar vida. ¿Por qué? Porque nosotros damos lo que tenemos. Jesús es el dador de la vida, por eso da vida. Vimos algunos pasajes, vimos Lázaro. Cuando Jesús resucita a Lázaro, Lázaro estaba muerto, su cuerpo estaba descompuesto, pero Jesús le da la vida, porque Él es el dador de la vida. Da la vida a Lázaro. Nadie tiene este poder. Esto se llama privilegios. Entonces, para que tú puedas decir que eres propietario de algo, tienes que tener derechos y privilegios que sobrepasen los derechos y privilegios de Dios. Y si no sobrepasan la capacidad que Dios tiene, entonces tú no eres propietario, eres inquilino. Mira que tienes al lado y dile: eres un inquilino de esta tierra. Eres una inquilina. Eres inquilina. Ajá. Y como inquilinas hacemos lo que queremos, ¿verdad?
¿Sí? Un inquilino hace lo que quiere. Tú alquilas tu casa y como eres inquilino, rompes el foco, tiras la basura, rompes pared. No, porque vas a rendir cuentas. Lo mismo sucede. Nosotros vamos a rendir cuentas a Dios de todo lo que hacemos, todo lo que se nos dio. Hemos visto, y vamos a estudiarlo más adelante, que el hombre solo es administrador y como administrador rinde cuentas. ¿Qué hiciste el día que yo tenía que hablarte? Señor, yo estaba celebrando mi cumpleaños. Por favor, ¿es malo celebrar mi cumpleaños? No es nada malo. Sí, pero es mi día. ¿Qué hiciste con los hijos que te di? Pues si no eran mis hijos, yo los trajo al mundo y yo los puedo devolver. ¿Qué hiciste con los hijos que te di? Vamos a rendir cuentas. De todo lo que tenemos en esta tierra, rendiremos cuentas. Y uno dirá, al final de esta vida, no. Al final de esta vida está la sentencia, de vida o de muerte, salvación o perdición. Nosotros rendimos cuentas aquí en la tierra. Aquí rendimos cuentas. Y lo de la eternidad es otro rendimiento de cuentas. Hoy día vamos a estar hablando que Dios estableció al hombre en la abundancia. Vamos a hablar de esto. Dios establece al hombre en la abundancia. Hablamos de un Dios malo, un Dios que si existiera Dios, ¿por qué hay tanta hambre en la región de África, en países? ¿Por qué hay sequedad? ¿Por qué no hay alimentos? Dios es malo. Y uno adjudica a Dios los problemas que esta tierra tiene derivados de la corrupción, del poder, de las guerras, de la ambición del hombre, de las muertes. Y adjudicamos que esos problemas que nosotros ahora vivimos son problemas que Dios ha causado. Entonces Dios no nos ama. Podríamos decir que Dios nos ha entregado. Claro, imagínate, alguien nace en este siglo y diría, qué terrible está el mundo. ¿Cuántas especies han desaparecido? El agua escasea, ¿no? El cambio climatológico, el calentamiento global. ¡Qué terrible mundo! Dios, qué mundo tan horrible me has entregado. ¿Y al principio era así? ¿Al principio era así? Siempre es interesante regresar al principio, ¿verdad? ¿Cómo eras tú cuando eras pequeña? ¿Fuiste así? No. ¿Qué pasó? Siempre es bueno regresar a los principios. Los inicios marcan mucho la razón, la existencia y el propósito de lo que somos. ¿En qué momento lo perdimos? ¿En qué momento hubo oscuridad en nuestra vida que nos llevó a tener acciones incorrectas? Siempre es bueno regresar a tus principios, a tus inicios. No nacimos malvados, no es que de chiquito tú querías cortarle los bigotes al gato. En algún momento quisiste cortarle los bigotes al gato. Yo quería cortarle los bigotes al gato. Algo pasó en mi vida. Dios establece al hombre en la abundancia. Entonces, vamos a ver algunos pasajes. Lo primero que tenemos que ver es que todo lo que ha sido creado fue creado por Dios y para Dios. Nosotros nos llenamos los labios y el pensamiento diciendo, Dios ha creado este mundo para mí. Dios ha creado la vegetación para mí. Dios ha creado los pájaros, el mar, la vegetación. Todo lo ha creado para mí porque Él me ama. Este es un término que todos hemos usado. Mira, Dios te ama tanto que ha hecho salir el sol. Y uno diría, entonces este Dios ha creado las cosas para mí y como las ha creado para mí, yo puedo hacer con ellas lo que yo quiero. Vamos a ver qué dice la Biblia en Colosenses 1, del 16 al 17. Porque en Él, en Jesús, fueron creadas todas las cosas. ¿Qué cosas son todas? Todas las cosas. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. ¿Qué dice? Todo fue creado por medio de Él y para ti, ¿verdad? No dice eso, no es para mí. Dice que todo fue creado por medio de Él, para Él. Dios creó el universo para Él. Dios creó la vegetación, los montes, la belleza, las galaxias, para Él. Eso dice la Biblia. Esto cambia mucho el concepto cuando nosotros terminamos diciendo, mira, Dios ha creado esto para ti.
Los mares, mira qué hermosos mares que Dios creó para ti. Y entonces, como tenemos esta forma de hablar, nos adjudicamos un derecho que no tenemos. Como Dios lo creó para mí, yo puedo hacer lo que yo quiero, ¿verdad? Dios lo ha creado para mí. No lo creó para ti, lo creó para Él. Quiero que veas en 1 Crónicas 29, del 11 al 12. Eso decía David: tuya es, Señor, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, pues tuyas son todas las cosas que están en los cielos y en la tierra. Tuyo es tuyo es, Señor, el reino. Tú eres excelso sobre todas las cosas. De ti proceden las riquezas y la gloria. Tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano también está el engrandecer y el dar poder a todos. ¿Qué te queda para ti? ¿Qué queda para ti? ¿Qué te queda, Gloria? ¿Algo te queda? Nada. No te queda nada. Parece un Dios egoísta, ¿verdad? Qué malo, debía haber darnos algo. Entonces, ¿para qué nos crea si no nos va a dar algo? No, ¿para qué nos crea? Regresemos. Vámonos. De Él es todo. Y todo fue creado para Él. Salmos 19, verso 1, esto lo vimos la semana pasada. Los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Los cielos, la creación, están declarando y gritando que Dios es su creador, que Dios es quien los diseñó. Es Dios. Los cielos declaran, gritan: Dios es mi dueño, Dios me creó, soy el diseño de Dios. Ahora que quiero que veas, dice la Biblia que todo fue creado para Él y por medio de Él y para Él. Entonces tú dirías, bueno, ok, todas las cosas fueron creadas para Él, por medio de Él y para Él, pero yo no, pues. Yo puedo tener la libertad de escoger, ¿verdad? Yo puedo escoger servir a Dios o no. Yo puedo escoger qué hacer con mi vida. Ajá. Vamos a la Biblia. Isaías 43, 21. Vamos a empezar con este verso. ¿Qué dice? Este pueblo he creado para mí. Mis alabanzas publicará. Dios hablando del pueblo de Israel. Su pueblo. Este pueblo he creado para mí. Mis alabanzas publicará. No dice sus propias alabanzas. No dice engrandécete tú solo. No dice da loas y alabanza a tu prójimo. Enaltécelo. ¿Sabe ustedes que en Apocalipsis dice que toda la gloria, la honra y el poder pertenecen a Jesús? Sin embargo, en nuestra sociedad y nuestra comunidad hemos aprendido a loar y a entregar alabanza a los seres humanos, reconocimiento, aplauso, exaltación, cuando todo eso le pertenece a Dios. Muy interesante cómo poco a poco ha cambiado nuestra mentalidad y nos hemos puesto en la posición de reyes, nos hemos puesto en la posición de propietarios, de dueños. Entonces yo puedo altercar con Dios de tú a tú, puedo hablar con Él y decirle: tú, ¿qué has hecho? Efesios capítulo 1, del 5 al 6, dice: Dios nos predestinó. Predestinar no significa que Él nos obligó, preparó un camino para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. La Biblia dice que fuimos creados para alabanza de Dios. Aún el ser humano fue creado para Dios. No sale de la condición de que Dios creó todas las cosas para Él. Creó el universo, Dios lo creó y lo creó para Él. Dios creó al hombre y lo creó para Él. Esa es la razón por la cual en Génesis dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Dios puso un diseño en el hombre, imagen y semejanza. Lo voy a crear
para mí. Lo voy a crear para mí. Estos son los inicios del hombre. Estos son los inicios de la creación. Todo lo que Dios creó, lo creó por medio de Él, por su poder, y lo creó para Él. Lo creó para Él. Tus hijos, tu vida, lo que tú ves, el sol, la tierra, las galaxias, el pasto, los mares, fue creado para Él. Y cuando tú ves en Génesis capítulo 1, tú ves la creación, puedes leerlo en tu casa, tú puedes ver cómo Dios empieza a crear las cosas y dice que cada cosa que hacía era bueno. Todo lo que Dios hacía era bueno. Y Dios empieza a crear las estrellas, la tierra, el mar, las aves, los peces, la vegetación, y empieza a crear un mundo productivo. Empieza a crear un mundo lleno de vegetación, un mundo saludable, diseñado como Él lo quería. Es un mundo perfecto. Ese fue el mundo que Dios creó desde el inicio. Por eso digo, siempre remontémonos al inicio. El punto de partida es muy importante. El inicio de las cosas determina su destino. Todo el inicio de las cosas va a determinar un destino. Si algo empezó mal, créeme que va a terminar mal. No va a terminar muy bien. El inicio de las cosas determina su destino, su naturaleza. Dios crea un mundo abundante, perfecto, de vegetación, de animales. Cada planta tenía su propia especie. Y es muy interesante cómo dice, y he creado para el hombre plantas para que él coma, y he creado para los animales plantas para que ellos coman. Dios había creado las plantas para que los animales coman. Y los caninos que son para desgarrar la carne, no, habría que estudiar un poquito más. ¿Dónde empezaron los caninos? Y uno dice, los animales comían carne. No, no comían carne. Cuando lees la Biblia, en la creación de Dios, aún había plantas para que los animales coman. Y no es que el mundo estaba lleno de vacas. El mundo estaba lleno de diferentes tipos de animales. Y Dios creó plantas para ellos. Estamos viendo el mundo perfecto de Dios. No, Dios no nos los entregó así. O sea, si tú eres inquilino y dices al dueño, dueño, tú me entregaste la casa horrible, mira, despintada, rota. No, yo no te la entregué así. Mi casa estaba bonita, pintada, tenía las luces, las paredes. Tú lo malograste. El ser humano lo arruinó y lo ha arruinado bien feo. Y lo seguimos arruinando. Quiero que veas en Génesis 1:31. Probablemente no vamos a terminar hoy día toda esta enseñanza porque es preciosa. La Biblia tiene tantas verdades de Dios. Tú puedes rebatir, tú puedes decirle a Dios, no, estás equivocado, la Biblia no es cierta, no existe, es falsa, la han cambiado. Podemos hablar de muchas cosas, pero lo que es. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no van a pasar. Génesis 1:31 dice, al final de todas las cosas que iba creando, el sexto día, Dios dice, y vio Dios que todo lo que había hecho, Dios lo había hecho. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí, era bueno en gran manera. Y fue la tarde, la mañana, el sexto día. Dios vio todo lo que había hecho, y era bueno en gran manera. Ahora, uno podría decir, bueno, era bueno en gran manera. Yo quiero llevarte esas dos palabras. Bueno, esa palabra, cuando Dios dice era bueno y la repite en toda la creación, significa es abundante, próspero y fértil. Esa palabra bueno en el hebreo significa abundante, próspero, fértil. Cada vez que Dios creaba las cosas decía, era bueno, era bueno, era bueno, era bueno. ¿Qué estaba diciendo? Esto es abundante, esto es próspero y esto es fértil. Esto es el inicio de Dios. Un Dios abundante, un Dios que hizo una creación perfecta, lleno de riquezas. Y esa segunda palabra, cuando dice en gran manera, escucha, esa palabra en el hebreo significa de forma excesiva hasta no poderse contar.
Eso es lo que Dios hizo. Cuando dice era bueno, bueno decía, y las cosas que he creado han sido abundantes, prósperas y fértiles. Y cuando dice en gran manera, esa palabra significa de forma excesiva hasta no poderse contar. Dios creó un mundo excesivo hasta no poderse contar la fertilidad, la abundancia y la prosperidad de su creación. Sí. Sí. Todavía los científicos se rascan la cabeza para saber cuántas estrellas existen en el universo y las siguen contando. ¿Cuántas galaxias existen? Siguen encontrándolas. ¿Cuántos soles? Siguen encontrando. ¿Cuántos planetas? Siguen encontrando. Dios creó, el mundo que Dios creó viene de acuerdo a su diseño, de acuerdo a su naturaleza. Él es grande, Él es creador, Él es abundante, Él es rico, Él es poderoso, Él es perfecto. Y cuando Él crea las cosas, los hace abundantes, prósperos y fértiles. Dios lo hizo abundante, próspero y fértil. Todas las cosas en las manos de Dios se vuelven abundantes, prósperos y fértiles. Todas las cosas en las manos de Dios se vuelven abundantes, prósperos y fértiles. ¿Por qué? Porque este fue el diseño de Dios. ¿Cuándo te volviste pobre? ¿Cuándo perdimos la fertilidad? ¿Cuándo dejamos de ser prósperos? Ahora la pobreza es un estigma. Ahora eres pobre, guácala. Pobreza, no quiero pobre. Nosotros queremos ser ricos. Pero ¿cuándo hubo esa diferencia? Y no empezamos a hablar de la política, izquierda, derecha, el centro, de aquí, por allá, porque esto no es cierto. La filosofía no destruyó el pensamiento del hombre. No, la filosofía no. Simplemente puede ser un ejercicio mental, una práctica, o puede ser una pérdida de tiempo, pero eso no destruyó al hombre. Todas las cosas en las manos de Dios se vuelven abundantes, prósperos y fértiles. Entonces, ¿por qué lo sigues manejando tú? Si todas las cosas en las manos de Dios regresan a su diseño original y al dueño original, ¿por qué lo seguimos manejando? ¿Acaso tú vas a decirme que las cosas en tus manos se vuelven abundantes, prósperas y fértiles? No. Probamos suerte, me fue mal en mi negocio. No, me robaron, no hice una mala inversión. De pronto compras un televisor de 50 pulgadas cuando no lo necesitas. Así somos, arruinamos las cosas. Pero cuando regresa el diseño original a tu vida y a lo que tú tienes, se vuelve abundante, próspero y fértil. ¿Y por qué no regresamos al diseño original entonces? ¿Por qué no regresamos las cosas al diseño original? Porque no quiero. No, me gusta lo que vivo. Me gusta como soy, son mis cosas. Me gusta el clima. Me gustan las cosas que hago. O sea, desestimamos lo perfecto solo por una mala costumbre. Porque al final nuestra vida han sido costumbres establecidas que se volvió un estilo de vida. Son malas y buenas costumbres las que tenemos y esto se convirtió en un estilo de vida. Comer mal no es porque no tienes plata, comes mal porque tenías la costumbre de comer mal y por eso se convirtió en un estilo de vida. Eres rebelde, no porque naciste rebelde, eres rebelde porque nadie te corrigió. Entonces tu rebeldía se convirtió en un estilo de vida. Tenías la costumbre de ser rebelde y nadie te corregía. Yo hago lo que quiero, cuando quiero y como quiero. Perfecto. Y nadie te corrigió, ahora ¿quién te corrige? No, ya soy grande. Entonces esa rebelión la convertiste en un estilo de vida. ¿Cómo arruinamos nosotros por las costumbres, verdad? Las cosas tan buenas de Dios. Que las costumbres pueden ser más fuertes que los principios, que el diseño original de Dios. Es impresionante. Hay tanta... Es lo que la Biblia llama un espíritu de estupor, falta de actividad intelectual. No funciona, no hay intelecto. ¿Por qué? Porque no queremos. Por eso es que la Biblia en Proverbios dice, busca la sabiduría, búscala más que el oro y más que la plata, búscala. ¿Por qué? Porque no eres sabio.
Por eso la Biblia dice que la busques, porque no eres sabio. Somos torpes. Somos torpes. Por eso la Biblia dice en Proverbios, no grita la sabiduría en las calles, no está gritando en cada esquina. Vuélvanse a mi reprensión, insensatos, busca la sabiduría. Ahí está la riqueza, el conocimiento de Dios. Aún la Biblia dice, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Tú empiezas a temer a Dios cuando eres sabio. Quiere decir que el ser insensato, el ser torpe, el ser ignorante me lleva a no temer a Dios. No tengo miedo a Dios, exactamente. Pero cuando empieza la sabiduría en tu vida, empiezas a temer a Dios. Todo en las manos de Dios se vuelve abundante, próspero y fértil. En gran manera, no le quites esa palabra. ¿Qué significa en gran manera? Excesivo, a tal punto que no se puede contar. Excesivo, hasta el punto que no se puede contar. Este es nuestro Dios. Excesivo hasta el punto que no se pueda contar. Sin embargo, hay muchas personas que hoy en día aman la pobreza. No solo se estigmatiza la pobreza, sino que se eleva la pobreza como un estándar y como un símbolo para que todos podamos ayudar. Nadie quiere erradicar la pobreza, todos quieren tener pobres para hacer ayuda social. En los países se necesita a los pobres para que puedan sostenerlos, subvencionarlos, y ellos en la gratitud puedan rendirse al poder, al liderazgo, al gobierno, al Estado, donde sea. Dios nunca creó pobreza, jamás. La pobreza no honra a Dios. La pobreza degrada a Dios, porque nunca Dios creó un mundo pobre. Dios no creó seres humanos pobres. La pobreza deshonra a Dios, porque no es la característica, no es el sello de Dios. Este es mi sello, es mi actuar, fue mi dirección. Suena duro, pero es cierto. Suena duro, pero es cierto. Muéstrame en la Biblia, en los principios, en los inicios, cuando Dios creó pobreza. Jamás. Era bueno en gran manera. Nunca existió un mundo, el inicio del mundo no fue en pobreza ni esclavitud. No fue un mundo caótico, no fue un mundo esclavo, fue un mundo gobernado por Dios. Ahora quiero que veas que en ese mundo que Dios creó, lleno de riqueza, lleno de abundancia, prosperidad, fertilidad, hasta el punto que no se puede contar, en ese mundo, ¿a qué no sabes qué hizo Dios? Puso al hombre. Vamos a Génesis capítulo 2, versículo 8 al 12. Qué hermoso nuestro Dios, ¿verdad? En ese mundo Dios puso al hombre. En ese mundo Dios puso al hombre. Génesis 2 del 8 al 12 dice: y plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente, en Edén, y puso allí al hombre que había formado. Y el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios puso al hombre allí. Y en este mundo precioso, la Biblia dice que Dios puso un huerto que se llamó el jardín del Edén. La tierra era abundante, próspera y fértil. Y en esa tierra abundante, próspera y fértil, Dios puso un huerto que se llamaba el Edén. Y allí puso Dios al hombre. Versículo 10: y del Edén salía un río para regar el huerto, y de allí se dividía y se convertía en otros 4 ríos. El nombre del primero es Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Havilá, donde hay oro. Y tú dirías, ¿que el oro se come? ¿Por qué Dios tuvo que decir hay oro?
para que lo comas. ¿Cómo lo comes? Con papas fritas, se puede comer el oro. ¿Por qué Dios tuvo que remarcar eso? El versículo 12, el oro de aquella tierra es buena. Y tú dirías, está bien pues, pero no se come. Es que ya tenías abundancia. Entonces, si ya tenías abundancia y no te faltaba nada, ¿qué necesitabas? Deleite. Disfrutar. Allí hay bedelio y ónice. Puedes buscar tú luego la información en las redes sociales, en la internet. Busque qué es el bedelio y qué es el ónice. El bedelio es una sustancia grumosa que sale de unos árboles y se vuelve como una gema. Es hermosa y es de un valor incalculable. Y el ónice también es una piedra preciosa. Dios diciéndole a Adán y mostrando sus riquezas, esas no se comía, esas eran para disfrutar. Dios creó un mundo no solamente para que el hombre pueda comer, sino pueda disfrutar. Yo quiero llevarte al versículo 9, una vez más. Mira el versículo 9. Dios le muestra dos cosas. Dios crea la tierra y Dios pone al hombre para que él pueda beneficiarse de dos cosas. ¿Qué dice el versículo 9? Agradable a la vista y bueno para comer. ¿Ese era el beneficio que tenía el hombre? Sí. Agradable a la vista y bueno para comer. ¿No te falta comida? No. Pero no hay televisión, pues. No, pero puedes mirar las piedras preciosas. Tienes oro, tienes rubíes, esmeraldas. Búscalas, están ahí y es buena. Dios mismo le dice, ese oro es bueno. Dos cosas hermosas que Dios creó para el hombre. Que no te falte alimento y que puedas disfrutar de lo que ves. Qué hermoso, ¿verdad? No solo tenías riqueza, no solo tenías abundancia de alimentos, abundancia, prosperidad y fertilidad, sino que ahora Dios a eso le suma las cosas bellas y agradables para que el hombre disfrute con su vista lo bello que Dios había creado. Dios es un Dios de abundancia. Dios es un Dios de riqueza. Cuando el hombre se aleja de Dios, cuando el hombre deja el diseño de Dios, establece la pobreza. Voy a adelantarles algo porque aquí terminamos. El hombre peca contra Dios. Escuchen, Adán peca contra Dios. ¿Sabes lo que Dios le dice? Estas van a ser las consecuencias de tu pecado. La tierra te va a producir espinos y cardos. A ver, pero la tierra no era abundante, próspera y fértil. Sí, pero por la desobediencia del hombre, ahora la tierra iba a producir espinos y cardos. Luego le dice, y eso está en Génesis capítulo 2, pueden leerlo también. Luego le dice, con el sudor de tu frente comerás. Pero Señor, si la tierra producía alimento, ahora ya no. Ahora con el sudor de tu frente, con tu agotamiento, comerás. Dime que esto no es pobreza. Dime que la tierra produzca espinos y cardos no es pobreza, es pobreza. El que trabajas con el sudor de tu frente es pobreza. Ese estado no vino de Dios, vino como consecuencia de la desobediencia del hombre a Dios. Solamente fue de la desobediencia. ¿Qué es la desobediencia? Tú tienes tu diseño, yo hago el mío. Yo voy a hacer el mío. Cuando Dios pide obediencia, solamente está diciéndole, hazlo de acuerdo al diseño que te estoy dando. ¿Pero qué hace el hombre? No, yo lo voy a hacer a mi diseño, a mi manera, como yo creo que debe funcionar. Esto es en pocas palabras la desobediencia. ¿Cuál fue el resultado? Pobreza. Pobreza a la tierra. Si la tierra no produce, ¿quién vive en la tierra? La vaca. El ser humano, el hombre. Y si la tierra se vuelve pobre, ¿quién se vuelve pobre? El hombre.
Dios puso un mundo abundante porque Dios es abundante. En el diseño de Dios todo prospera. Los matrimonios, los hijos, la economía, las riquezas, la administración. En el diseño de Dios todo se vuelve abundante, próspero y fértil. En tus manos, sí, hasta que no se pueda contar. Gracias, me olvidé el pedacito. En gran manera, hasta que no se pueda contar. Pero en mis manos se vuelve tierra infértil, espinos y cardos, y con el sudor de mi frente. No podemos odiar las riquezas porque Dios es rico. No puedes degradar las riquezas porque Dios es rico. En su diseño original, en el diseño preparado para el hombre, Él puso un mundo abundante, próspero y fértil, excesivamente hasta que no se pueda contar, para que el hombre viva allí. Todo en las manos de Dios es abundante y crece. Entonces, ¿cuál es nuestro problema? ¿No será que seguimos tomándolo como propiedad? ¿No será que sigues tomando las cosas como tu propiedad, tomando tu propio diseño? ¿Haces las cosas sin preguntarle a Dios? Si tú no eres dueño de tu vida, si todo es de Dios, ¿por qué haces las cosas sin preguntarle a Dios? ¿Por qué tomas decisiones sin que Dios pueda guiarte? Tomas una decisión, buscas tu propio diseño y esperas que sea abundante, próspero y fértil. Oh, no. Esto era en el diseño de Dios, esto era en las manos de Dios. En nuestras manos se vuelve espinos y cardos. Por eso es que en el Nuevo Testamento tú vas a ver que el Espíritu Santo ahora guiaba a los creyentes. ¿Qué significa que el Espíritu Santo guía a los creyentes? Te decía lo que podías hacer y lo que no podías hacer. Porque hay cosas que yo no puedo ver, pues. Yo no sé qué decisiones tomar. Una vez Pablo iba a predicar a un pueblo y el Espíritu Santo le dijo: no vayas. ¿Acaso predicar es malo? ¿Predicar es malo? No. Pero si Pablo iba, posiblemente lo mataban. ¿Y qué le dijo Dios? No es tiempo, no vayas. Y más adelante tú puedes leer en el libro de los Hechos que Dios le dice: ahora sí puedes ir, anda, ya el camino está preparado, ve y predica. ¿Te acuerdas de José? Cuando Jesús había nacido, un ángel no se le apareció y ¿qué le dijo? Huye, sal con tu esposa y con el niño, ve a Egipto. Y si Dios no lo guiaba, ¿qué hubiera hecho José? Se hubiera quedado. Hubieran matado a José, a María, a la vaca, al burro y todos los que estaban ahí. Pero Dios los guió. ¿Viste qué importante cuando Dios guía? Huye. Y Herodes se quedó aburrido, pasmado, porque nunca encontró a Jesús. Y mandó matar a los niños de 2 años para hacia abajo de cólera. Qué importante es la guianza del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan de Pedro cuando estaba pescando? ¿Qué le dijo? Jesús, no hemos pescado nada, todos estamos cansados toda la noche, todo el día, estamos aburridos. Y Jesús le dice: pesca allí. Ay, Señor, otra vez, pesca allí donde te digo. ¿Y qué hizo Pedro? En tu palabra voy a pescar, porque para mí esto está aburrido y ya perdí el tiempo. Pero como tú me dices que pesque, solo para que quedes mal, voy a ir a obedecer y voy a hacer lo mismo. ¿Qué pasó cuando Pedro pescó en el lugar donde Dios le dijo que pesque? Abundancia, abundancia, otra vez, abundancia, prosperidad y fertilidad. Hasta el punto que no se puede contar. ¿Qué sucedió con la embarcación? Se caía, se estaba hundiendo. No podía contener la cantidad de peces. ¿Quién le dio la dirección? Dios. ¿Quién nos da la dirección para hacer los negocios? La bolsa de valores, los economistas, la OMS, el ministro de Economía. Dios le dio la dirección. ¿Quién protegió a las personas? Serenazgo, la policía, la PIP, la UCI, no sé qué tanto. El Espíritu Santo les dijo: huye. Dime que se hace un veterinario que te dice: oye, por favor, huye porque te van a robar. No te dicen nada, solo cuando te han robado vienen y te dicen: ¿te han robado? Sí, te han robado. El Espíritu Santo los dirigió antes que suceda esto. Eso no se llama dirección y guianza de Dios. Entonces, ¿por qué estamos haciendo las cosas mal? ¿Por qué seguimos en lo mismo? ¿No sería correcto empezar a dejarnos guiar por el Espíritu Santo?
No compres, no te vayas, no tomes decisiones, no aceptes algo hasta que el Espíritu Santo no te guíe. Él te va a cuidar, Él va a darte dirección, porque el deseo de Dios, si eres hijo, es que tú vuelvas a ser abundante, próspero, fértil, hasta que no se pueda contar. Cierren sus ojos, por favor. Señor, te damos las gracias en este tiempo. Tu palabra trae luz a nuestros ojos, nos da esperanza, Señor. Probablemente es un espejo y nos muestra tan mal, nos vemos reflejados y estamos tan mal, y podríamos darte la espalda y escapar y no escuchar nunca más nada de esto. Pero sabemos que seguiremos en el mismo lugar. Por eso en este tiempo, Señor, no vamos a escapar de tu palabra, no vamos a escapar de tu verdad, vamos a aceptarla. Quebraremos nuestra voluntad, nos humillaremos para obedecerte, para acceder, para no vivir nuestro propio diseño, sino el tuyo. Jesús, perdónanos. Tú lo hiciste todo perfecto en su tiempo. Todo lo hiciste hermoso y perfecto.